Para reforzar todo esto que estamos aprendiendo sobre las partículas y cómo se comportan y por qué se disuelven, y si se disuelven tenemos mezclas homogéneas y si no tenemos mezclas heterogéneas, vamos a estudiar un poquito lo que es el modelo corpuscular de la materia. Un título bastante feo, raro, eh, pero que lo podemos explicar y vamos a darnos cuenta de que es muy simple. Cuando vemos alguna frase donde hay palabras que no terminamos de entender, hay que tratar de ver cada una de esas palabras qué me quiere decir. Por un lado, modelo. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una representación de algo. Por ejemplo, un arquitecto cuando va a hacer un edificio, ¿qué hace? ¿Directamente construye el edificio o hace previamente un modelo de ese edificio que va a construir? Primero hace un modelo a escala, que puede ser por computadora o lo puede hacer con maquetas, de lo que va a ser el gran edificio que va a construir. El modelo en el que estamos viendo nosotros, cuando veíamos, por ejemplo, vamos a esta imagen de acá, vamos más adelante, más adelante. Cuando veíamos los átomos, ¿qué es esto? Estos son modelos, esto es un modelo. En realidad la sacarosa no es así, esta no es la realidad. Yo pongo pelotitas acá y la ubicación que tendrían esas pelotitas en la naturaleza para poder imaginármelo. Lo mismo que esto, los átomos realmente no son así, pero esto es lo más parecido a un átomo que podemos dibujar y podemos entender, ¿sí? Esto es un modelo, son representaciones, en este caso son representaciones gráficas de un fenómeno, de una realidad, que nos va a permitir entender o visualizar cómo es algo que todavía no podemos visualizar o no podemos ver. Un arquitecto no puede ver un edificio hasta que no lo construye. Entonces, para poder imaginarse cómo va a quedar y si va a quedar bien o no, etcétera, tiene que hacer un modelo. Y nosotros vamos a ver a través de modelos cómo se comportan. En el caso del arquitecto hace un modelo más chiquito de algo gigante que va a construir después. Nosotros vamos a hacer modelos más grandes de lo que realmente el fenómeno que vamos a estudiar. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos partículas, claramente las partículas no tienen este tamaño. ¿Sí? Las tenemos que agrandar para que nuestro ojo las pueda percibir e imaginarse y ayudar a nuestro cerebro a imaginarse cómo se verían estas partículas si tuviéramos la capacidad de verlas, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos tres recipientes, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre cada uno de los tres? Los tres recipientes son iguales. Lo que tengo distinto es la sustancia que tengo en el interior de cada uno de los recipientes. Veamos, acá tengo un sólido, acá tengo un líquido y acá tengo un gaseoso, una sustancia gaseosa. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, acá claramente sé que esto es una sustancia sólida. ¿Por qué sé que es una sustancia sólida? Porque si este es el recipiente y la sustancia está en el medio, la única forma de poder tener un cuerpo en el interior de un recipiente que no llegue hasta las paredes y demás es porque tiene que estar en estado sólido, como puede ser una canica, puede ser una moneda, puede ser una almendra, puede ser cualquier cosa que va a tener su propia forma sin importar la forma del recipiente en donde está guardado. Acá tengo un líquido y ¿cómo me doy cuenta que es un líquido? Bueno, precisamente porque las partículas de agua que están en estado líquido se esparcen eh, en todo el tamaño del recipiente, ¿sí? Bueno, no en todo el tamaño porque no llegan hasta arriba. Ay, las partículas de agua están todas juntas, pero no tienen la fuerza suficiente estas partículas para formar un cuerpo. Ustedes saben que el agua no forma un cuerpo. Si ustedes ponen esta cantidad de agua en un vaso, la forma de que va a tener el agua va a ser la forma del vaso, por lo menos hasta donde llegue, ¿sí? Si la ponen en una botella, va a tener la forma de una botella. Si la ponen en cualquier recipiente, va a adoptar la forma del recipiente. Ustedes han visto líquidos toda su vida y entienden cómo se comporta un líquido. Lo que no saben hasta ahora, o vamos a aprender ahora, es cómo está formada, cómo son esas partículas y cómo se comportan esas partículas en ese líquido. En este recipiente tenemos un gas. En el caso del gas vemos que llega y ocupa todo el espacio del recipiente, ¿sí? Si pudiéramos ver y ampliar esta imagen, veríamos las partículas de esta manera. Las partículas están todas separadas entre sí. Los gases se mueven constantemente. Ustedes saben que ustedes en este momento están adentro de su casa o están afuera en una terraza o en un balcón o en un jardín. Están rodeados de aire,
Si no hubiera aire se darían cuenta enseguida porque se morirían asfixiados, ¿sí? Bueno, o si dentro de ese aire no habría oxígeno, se morirían asfixiados también. ¿Qué es el oxígeno? El oxígeno que respiramos son partículas son moléculas que están formadas por dos átomos que también se llaman oxígeno. Entonces, ese oxígeno que respiramos y está en el aire, no lo vemos. No lo vemos ¿por qué? Porque cada una de las moléculas de ese oxígeno está formado solo por dos átomos separaditos del resto, no los podemos ver, y la única forma que podríamos ver oxígeno sería si lo transformamos en oxígeno líquido. Para ello tendríamos que obligar a las partículas de oxígeno que están todas separadas a juntarse. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos gases y eso se puede hacer, ¿sí? Podemos forzar a través de la presión a que las partículas se junten y se cambien de estado. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto? Que según cuán cerca o cuán unidas estén las partículas entre sí, vamos a tener diferentes estados de agregación. En el video anterior yo les hablé ya un poquito de esto y qué es lo que mantiene unidas a las partículas, que son las fuerzas de atracción. En un sólido las fuerzas de atracción son muy grandes. En un líquido hay fuerzas de atracción, por eso están todas juntitas. Si acá no hubieran fuerzas de atracción, en esta sustancia estaría por todos lados igual que sucede en un gas. Pero hay fuerzas de atracción. ¿Por qué el agua llega hasta acá? Bueno, porque las partículas que están atraídas entre sí, tienen cierta fuerza de atracción que no permiten que se muevan por todos lados. Entonces acá hay una fuerza de atracción, por supuesto que es más débil que la fuerza de atracción que hay entre las partículas de un sólido, pero es mayor a la fuerza de atracción que hay entre las partículas de un gas. De hecho, en las partículas de un gas no tenemos fuerzas de atracción. Las partículas de gas están todo el tiempo en movimiento, se mueven muchísimo, chocan todo el tiempo, chocan con las paredes del recipiente, tienen un movimiento frenético y no paran nunca. Imagínense, una partícula de gas hace movimientos así, en línea recta, y va chocando, y donde choca rebota. Puede chocar con las paredes del recipiente o puede chocar con otra partícula, ¿sí? Entonces se va a estar moviendo y no va a dejar de moverse nunca. Para reducir su movimiento lo que tenemos que hacer es aplicar presión o bajar la temperatura, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora solamente quiero que conozcan las características de las partículas que forman los distintos estados de la materia, ¿sí? Bueno, el concepto que ya lo hablé y que me parece muy importante que entiendan es que toda la materia, todo lo que vemos está formado por partículas. Este clavo que vemos así, que para nosotros no está formado por partículas porque lo vemos como una unidad y no vemos sus partes, si pudiéramos verlas, veríamos esto, ¿sí? Veríamos un montón de partículas unidas entre sí y con una fuerza de atracción muy alta, por eso este clavo está en estado sólido. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que está a nuestro alrededor, absolutamente todo lo que vemos, toda la materia que existe, está formada de esta manera, por partículas así. Si esa materia está en estado sólido, las partículas van a estar muy unidas entre sí, con unas fuerzas de atracción muy altas. Si la materia que observamos está en estado líquido, que no solo es el agua, ¿sí? Hay un montón de sustancias en estado líquido, el aceite, el alcohol, las partículas van a estar unidas, pero no con tanta fuerza como en el estado sólido. Y si vemos una sustancia que no la vamos a ver porque los gases no los podemos ver porque las partículas están separadas, lo que tenemos es esto, son partículas moviéndose todo el tiempo a una gran velocidad y chocando, por supuesto. A ver, hace un rato les dije que alrededor de ustedes está lleno de aire, ¿sí? Entre el aire que hay partículas gaseosas, como por ejemplo el oxígeno, que nos permite mantenernos vivos, y otras partículas que también nos permiten mantenernos vivos, ¿sí? Esas partículas están chocando con nosotros. Todo el tiempo, si este fuera nuestro cuerpo, todo el tiempo hay partículas que nos están golpeando. Lo que pasa es que no lo percibimos porque desde que nacemos eso sucede y estamos acostumbrados a eso. Probablemente, si viniera acá a la Tierra un extraterrestre
que creció en un lugar donde no había tanta cantidad de partículas o de aire, sentiría una gran presión sobre él de estas partículas golpeándolo y no se sentiría bien, ¿sí? Todo el tiempo en nuestro cuerpo están impactando partículas que no las vemos y que es el aire que hay a nuestro alrededor. Bueno, leamos lo que dice acá. Acá dice, todas las partículas se mueven sin parar. Si yo veo las imágenes, diría que solamente se mueven sin parar las partículas gaseosas. La realidad no es tan así. La realidad es que todas se mueven. Lo que pasa es que el movimiento que tienen cada una es distinto. Aunque ustedes no lo crean, las partículas que hay acá, los átomos que hay en este sólido, también se mueven. Lo que pasa es que tienen un movimiento que no les permite desplazarse, porque la fuerza de atracción es tan grande entre una partícula y otra que no se pueden desplazar, pero están vibrando. Las partículas que hay acá adentro vibran constantemente. No pueden desprenderse o salir de donde están, pero vibran constantemente, o sea, tienen un movimiento. Las partículas que están acá en estado líquido, imagínense, miren, lo más fácil para ver esto, no sé si alguna vez lo han comprado, vieron que hay unas bolitas que son como de una goma que si le agregamos agua se hinchan y quedan lindas en macetas, quedan lindas en jarrones, no me acuerdo cómo se llaman esas bolitas. Bueno, esto sería algo parecido. Si ustedes quisieran imaginarse cómo es el agua, como es el agua en estado líquido, por supuesto, podrían con esas bolitas probarlo, incluso con canica. Lo que pasa es que las canicas son más pesadas. Si ustedes ponen de esas bolitas en un vaso y mueven el vaso, van a ver que las bolitas se van a mover. No están pegadas unas con las otras. Las bolitas se mueven, no salen disparadas del recipiente, pero se mueven, se desplazan entre sí. Hay un movimiento de las partículas en estado líquido, un movimiento mayor que las que hay en estado sólido, pero por supuesto menor a las partículas gaseosas. Estas por excelencia son las partículas que más se mueven a más velocidad y que no paran nunca de moverse. Bueno, acá tienen un resumen de lo que les acabo de explicar. Las partículas en estado sólido casi no se mueven, sino que vibran en el lugar donde están. Las partículas que están en una sustancia líquida se mueven, fluyen, se deslizan unas sobre otras, ¿sí? Y las partículas gaseosas están moviéndose constantemente en todas direcciones. Para finalizar, quiero hacer un resumen acá de las características de las sustancias en estado sólido, líquido y gaseoso. Estos son los modelos, ¿sí? Cómo representamos un modelo de partículas cada una de las sustancias. Cualquiera de estos dibujos que hay acá son modelos, todos estos son modelos, son representaciones de la realidad que nos ayudan a nosotros a imaginarnos cómo es esa realidad. Estos modelos tienen que aprender a dibujarlos. Creo que uno de los más claros es este, pero bueno, en este modelo a mí me gustaría que ustedes combinaran esta imagen con esta otra. ¿Por qué? Porque yo acá me doy cuenta claramente que tengo un sólido porque este cuerpo, las partículas no llegan hasta las paredes del recipiente. Las partículas se mantienen unidas entre sí en el centro del recipiente o donde pusimos el cuerpo sólido y no se pueden separar. En cambio, las partículas en este caso, como dijimos que las partículas de agua o de cualquier líquido fluyen y se deslizan hasta chocar con las paredes del recipiente. Y las partículas en estado gaseoso, como no paran de moverse, las vamos a encontrar en todos lados, ¿sí? En cualquier parte del recipiente. Bueno, todos esos son los modelos de partículas que usamos para representar cada uno de los estados. Fuerzas predominantes. Ya hablamos de las fuerzas de atracción. Bueno, las fuerzas predominantes en un sólido son las fuerzas de atracción. Son muy grandes, ¿sí? Y mantienen unidas a las partículas. Las fuerzas de un líquido son más débiles, tienen fuerzas de atracción, pero no tan fuertes como las de un sólido. Y acá aparece una palabrita de la que no hablamos todavía, que son las fuerzas de repulsión. La fuerza de repulsión es lo opuesto a atracción. O sea, la repulsión es el antónimo de atracción, ¿sí? Si la fuerza de atracción es muy alta, las partículas se mantienen unidas. Si la fuerza de repulsión es muy alta,
partículas van a estar siempre separadas, porque se van a repeler, ¿sí? Entonces, el estado líquido siempre está en un término medio, un equilibrio entre la fuerza de atracción y repulsión, como las fuerzas como dijimos acá, como las fuerzas de atracción son más débiles que las las de los sólidos, las partículas líquidas pueden fluir y desplazarse, no así las sólidas. Bueno, me estoy quedando sin batería, pero igual ya terminamos. ¿Cómo es la forma de estas sustancias o de estos cuerpos? Un sólido tiene su propia forma, acá ya lo vieron, ¿sí? Acá tengo un sólido metido dentro de un recipiente y la forma que tiene es propia de él. ¿Estamos? ¿Cómo es la forma de una sustancia líquida o de un cuerpo líquido? Es la forma del recipiente que lo contiene. Y veámoslo acá. Ay, perdón, me fui para el otro lado. La forma de esta sustancia líquida, ¿cuál es? Y es la forma que le da el recipiente. Y yo creo que acá se dan cuenta que pasa lo mismo con un gas. ¿Cuál es la forma que tiene un gas? ¿Tiene forma propia el gas? No. El gas no tiene forma propia. El gas va a tener la forma del lugar en donde yo lo ponga. Lo mismo que las sustancias líquidas. ¿Estamos? Bueno, ¿y cómo es el volumen? Bueno, el volumen, que es, a ver, esto ya lo vimos también y habíamos hablado de lo que era el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Cuál es el volumen del sólido? Bueno, el volumen es su volumen propio. El espacio que ocupa este cuerpo es propio de él, igual que en un líquido. ¿Cuál es el volumen de este líquido? No es, miren acá, el volumen de esta sustancia líquida no es el volumen del recipiente, ¿sí? Porque ocupa solamente este espacio el agua, ¿estamos? O sea, el volumen del agua es propio del agua, es propio de agua, de cualquier sustancia líquida. Las sustancias líquidas tienen su propio volumen. Si yo quiero modificar el volumen de esta sustancia, tendría que agregar más cantidad o sacar sustancia, ¿sí? Entonces, el volumen, el espacio que ocupa el sólido es propio de él, tiene su propio volumen. El volumen del líquido es propio de él también, porque las sustancias líquidas ocupan un espacio determinado y ese espacio depende de la sustancia líquida. En cambio, el volumen de un gas va a depender del recipiente en donde está ubicado, ¿sí? ¿Cuál es el volumen del gas? Si yo saco gas de acá o pongo gas, el volumen va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque ocupa todo el recipiente. Yo puedo sacar partículas de acá y las partículas que me queden van a seguir ocupando todo el recipiente. Entonces el volumen, el espacio que ocupa este gas, va a ser el espacio en donde está contenido, va a ser el espacio del recipiente. ¿Sí? No importa la cantidad de partículas que tenga, yo puedo sacar partículas o agregar partículas. En ambos casos, el volumen, el espacio que van a ocupar esas partículas va a ser todo el espacio posible. Por lo tanto, el volumen del gas va a ser el volumen en donde está contenido, va a ser el volumen del recipiente. Volvemos al caso del líquido. Yo puedo sacar partículas o agregar partículas. Si yo saco partículas, modifico el volumen, porque el volumen es propio del líquido, ¿sí? Si yo saco partículas de acá, por ejemplo, saco toda esta cantidad de líquido, el volumen, el espacio que ocupa este líquido va a ser menor. Por lo tanto, estoy modificando el volumen. Para que quede claro, el espacio que va a ocupar un sólido va a ser propio de él, el espacio que va a ocupar un líquido también. El líquido va a ocupar un espacio determinado que no importa el recipiente en donde esté contenido. Si yo este líquido lo pongo en otro vaso, va a seguir teniendo el mismo volumen por más que el vaso sea diferente, sea más grande o tenga otra forma. En cambio acá no. Si yo este gas lo saco de acá y lo pongo en otro recipiente, que es más grande, el volumen de este gas va a ser el volumen del otro recipiente nuevo donde lo puse. Va a ser mayor si el recipiente es más grande. ¿Por qué? Porque esas partículas de gas van a llenar por completo ese recipiente. Y bueno, acá es una preguntita que son las fuerzas de atracción y repulsión, que ya lo explicamos. Vamos a terminar el video acá. Vamos a dejarlo, vamos a dejar hasta acá, hasta la semana que viene. Y van a tener que completar una actividad que les agrego ahí en Classroom para ver si han entendido lo que estuvimos viendo en los videos. Bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. Gracias.